¿Cómo les va? Iniciamos de esta forma Consideraciones, un nuevo programa por Canal 14 a través de la señal de Cablevisión. Estamos transitando, y reiteramos esto siempre, el tercer año en esta casa, en este canal, tercer año de emisión. Consideraciones, bueno, ya cumple varias etapas. El agradecimiento interminable a todos los que participan, los que colaboran con nosotros, a las autoridades del canal. Somos agradecidos realmente por el apoyo que nos brindan. Bueno, un nuevo programa, y hoy con nosotros está Mercedes Araujo, que es abogada, especialista en Derecho Laboral. Ya la saludamos, le damos la bienvenida. Gracias, Mercedes, por estar aquí en Consideraciones. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar todo sobre contrato laboral, todo una introducción para aquel que esté en su casa, que esté trabajando, y que pueda saber algunas cosas, como por ejemplo despido, renuncia laboral. Lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Bueno. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bien, seguimos en Consideraciones, segunda parte del programa. Reiteramos, está con nosotros Mercedes Araujo, abogada, especialista en Derecho Laboral. Mercedes, ¿qué clases de contrato laboral existen actualmente en la Argentina? Bueno, primero, para hablar de contrato laboral, decimos en líneas generales que se da una relación entre dos personas, una de ellas coloca su fuerza de trabajo a disposición de otra, y esa otra, por esa fuerza de trabajo que está a disposición, le paga una retribución. El contrato de trabajo, según nuestra ley, según nuestra legislación vigente, no tiene ningún tipo de formalidad, no hay ningún requisito de solemnidad que se tenga que cumplir para que se dé, se efectivice, se desarrolle. Basta solamente el acuerdo de las partes, o sea, un acuerdo de voluntades. Lo que sí se establece es, como regla genérica, que el contrato de trabajo se considera celebrado por tiempo indeterminado. Y esta falta de solemnidad o de requisitos formales, a lo que me refiero cuando hablo de eso, es que digo que no hace falta firmar un contrato, como por ejemplo en un caso de locación de un inmueble, en donde uno le entrega en arrendamiento a otro su propiedad y el otro le paga un alquiler por eso. Acá la ley establece que se puede hacer, se puede ejecutar a partir del momento en que existe un acuerdo verbal. Después vamos a ver, que voy a explicar un poco qué tipo de excepciones hay a esta regla de lo no escrito, de lo no instrumentado. Pero lo que digo es que el contrato laboral en la Argentina se considera, como regla general, celebrado por tiempo indeterminado. ¿Qué significa esto? Que no hay un plazo de vencimiento, salvo que existan actividades o situaciones puntuales en las cuales las partes pretendan someterlo a una instrumentación por escrito y darle una duración determinada, o por la actividad de la empresa también se tenga que desarrollar otro tipo de contrato, en donde vamos a ver que existen otras cuestiones a tener en cuenta. Bien. Sí. En ese contrato, ese contrato celebrado en principio por tiempo indeterminado, la ley indica que durante los 3 primeros meses el contrato se considera a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que comenzando el desarrollo de las tareas del trabajador, durante los 3 primeros meses, va a estar a prueba. Ahora, como contrapartida, esto no significa, y acá quiero ser muy categórica porque mucha gente me lo ha preguntado y hay un error muy común, esto no significa que el empleador no tenga que registrar al trabajador a partir del primer momento en que va a comenzar a laborar, es decir, a prestar tareas dentro del establecimiento. Es decir, no tiene nada que ver la circunstancia de que el trabajador esté transitando ese periodo de prueba, o las partes, mejor dicho, no el trabajador, estén transitando ese primer lapso de 3 meses como periodo de prueba, para que el empleador diga no lo tengo que registrar. No, no es así. El empleador lo tiene que registrar a partir del primer día que el trabajador comienza a trabajar. Claro. Este es un error muy común, porque la gente considera que estando a prueba no está anotado, o que no lo tiene que registrar el empleador. Y lo tiene que registrar a partir del primer día. Después, por supuesto, en la práctica se han
una infinidad de situaciones de irregularidad, pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, el empleador debe registrar el primer día el trabajador en su puesto de trabajo. Ese como punto de partida inicial. Sí, existe también otra situación a tener en cuenta. Supongamos que el empleador, dentro de ese lapso de 3 meses, primeros 3 meses, por situación puntual que considera que el trabajador no cumple con el perfil adecuado para el desarrollo o cumplimiento de sus tareas, decide despedirlo o decide extinguir el vínculo, lo puede hacer y la ley le brinda la posibilidad de hacerlo sin que le tenga que pagar indemnización al trabajador. Pero acá hay que hacer una aclaración también. El empleador, para hacer eso y hacer uso de esa extinción sin que el trabajador tenga derecho a cobrar una indemnización, tiene que notificarle con cierta antelación esa extinción de la relación laboral. En este caso, esa notificación tiene que ser cursada con no menos de 15 días de anticipación al día en que termina, o que se cumplen, mejor dicho, los tres primeros meses. Esto es muy importante, o sea, el empleador puede extinguir la relación, pero dándole el preaviso correspondiente. Si no le da el preaviso correspondiente y decide extinguirlo el último día, lo que tiene que hacer es pagarle lo que se llama la indemnización sustitutiva de preaviso. Es una indemnización que la ley laboral prevé cuando el trabajador no recibe esa notificación donde se le preavisa que se va a quedar sin trabajo. Ahora, Mercedes, ¿está contemplado que, por ejemplo, el empleador extienda ese periodo de prueba? Es decir, si llegó a los 3 meses, ¿puede extender 3 meses más? Bueno, acá hay un tema muy importante que vos tocás, porque en muchas situaciones hay empresas que utilizan en forma lo que se llama fraudulenta el instituto o el lapso, primer tiempo de 3 meses, y lo utilizan en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, extinguen la relación laboral con ese trabajador y lo toman al tiempo nuevamente a ese mismo trabajador para el cumplimiento de esas tareas o de otras tareas. Esto ya no significa que el contrato de trabajo esté celebrado a prueba. Esto ya es un contrato por tiempo indeterminado y le da derecho al trabajador, en el caso de extinción o que ocurra alguna situación que dé lugar a la denuncia de la relación, le da derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones correspondientes. O sea, si un empleador hace un uso abusivo o desviado de este instituto, ¿qué significa uso abusivo o desviado? Pues la ley fija que el contrato comienza y esos 3 primeros meses, única vez, 3 primeros meses, se considera prueba. Claro. Ahora, si se extingue la relación laboral y luego, a posteriori, ese empleador toma nuevamente a ese trabajador, más de una vez o una vez más, ya se considera que ese contrato primigeniamente celebrado es un contrato por tiempo indeterminado. Es decir, no hay más goce del periodo de prueba. Bien. Y esto es una maniobra que en algunos casos, yo diría no en algunos, que en muchas situaciones se da. Eso como primera medida. O sea, reiteramos, el contrato laboral entonces se considera, pues se celebra por tiempo indeterminado. ¿Qué pasa? Hay situaciones en donde por la actividad de la empresa, por el lugar donde está ubicada, por las necesidades, se dan otro tipo de contrataciones. En esos casos existen ciertas formalidades o ciertas particularidades que hay que tener en cuenta. Pero en principio, si el empleador dice que no es un contrato por tiempo indeterminado, va a tener que demostrar que ese contrato no es por tiempo indeterminado, sino que cumple los recaudos o requisitos de otra modalidad. Por ejemplo, un contrato de trabajo eventual o un contrato de trabajo a tiempo parcial. ¿Qué sería este tipo de contratos? El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel que se lleva a cabo cuando un trabajador cumple una actividad en una jornada que no supera las 2/3 partes de la jornada prevista como habitual de la actividad de que se trate. Por ejemplo, un empleado de comercio, que son 8 horas, para ser considerado un contrato a tiempo parcial, tiene que cumplir
no más de las 2/3 partes de esa jornada considerada habitual para la actividad. Hago mención a esto de la jornada habitual para la actividad porque hay actividades que tienen, digamos, otro tipo de modalidad horaria o de fijación horaria de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo que resulten aplicables. Acá quiero hacer una aclaración. Lo que yo hablo acá son nociones muy genéricas. Esto es un tema bastante más complejo. Yo lo que arribo acá son conceptos básicos para que la gente entienda y tome una noción genérica de cada situación. Pero cada modalidad contractual, e inclusive el contrato de trabajo por plazo indeterminado, tiene una complejidad que por supuesto no lo voy a abordar acá. Seguro. Por eso la idea es fijar pautas básicas. Bien, con respecto a las maniobras que mencionabas, hay algunos comercios que toman por 3 meses, incorporan por 3 meses a una persona, la despiden, se termina la relación laboral y toman 3 meses más a otra persona y así sucesivamente. Eso es una especie de avivada que hay en algunos negocios está ocurriendo. Eso digamos, si se toma para cubrir un puesto determinado de trabajo que es considerado una actividad normal y propia de la misma empresa, del mismo establecimiento, y se toma para cubrir ese cargo un trabajador, se extingue la relación, se toma otro trabajador, siempre para cubrir ese mismo cargo, se extingue la relación, eso también es un uso abusivo de lo que hablamos del periodo de prueba. Entonces hay que tener en cuenta estas situaciones, hay que advertirlas para, tratar de enderezarlas. Bien, ¿y qué obligaciones tiene el empleador para con el trabajador? Bueno, en el contrato de trabajo, o en realidad la ley de contrato de trabajo, prevé obligaciones tanto para el trabajador como para el empleador. Por supuesto hay deberes y obligaciones recíprocos porque la relación es de dos. En relación al tema del empleador, es por supuesto pagar la retribución, registrar al empleador en debida forma. ¿Qué significa esto? Cuando yo dije que el contrato se celebra sin tener ningún tipo de recaudo formal, estoy diciendo que el primer día el empleador, tiene que registrar al trabajador ante los organismos oficiales, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, dar la alta en la FIP, etcétera, etcétera. Es decir, hacer todos los trámites conducentes para la registración de ese trabajador. Por supuesto le tiene que pagar la retribución, por supuesto que no puede tener malos tratos con el trabajador. Esos serían los deberes específicos del empleador. Pero a su vez, por supuesto, tiene facultades el empleador. La ley le brinda como dueño del riesgo empresario ciertas facultades para que pueda desplegar su actividad, ¿no es cierto? Entre ellas está el poder de dirección, la posibilidad de sancionar disciplinariamente al trabajador en caso de incumplimiento de uno de los deberes del trabajador. El trabajador también, como dije, tiene deberes. Supongamos que un trabajador, por la índole de su labor, por la índole de su trabajo, trabaja en un laboratorio, por ejemplo, y consiga o se haga de la fórmula de alguna cuestión química o de algún medicamento. Ese trabajador no puede divulgar eso a terceros. Esto sería una infracción a un deber que contempla la ley de contrato de trabajo, que es el deber de lealtad y de no concurrencia. Entonces, así como el empleador tiene sus deberes, el trabajador también los tiene. En ese caso, supongamos, traje a colación ese ejemplo abstracto, para manifestar que por su parte el empleador puede hacer uso, echar mano a lo que se llaman las sanciones disciplinarias, porque así se lo permite la ley de contrato de trabajo. Estas sanciones disciplinarias, ¿cuáles serían? Un apercibimiento, puede ser un llamado a atención, puede ser una suspensión. Ahí, en ese caso, la ley establece un plazo máximo para que el empleador pueda utilizar como sanción la suspensión, y no puede exceder de 30 días por año. No puede, a un trabajador sancionarlo más de una vez por una misma causa, por un mismo hecho. Y por supuesto, como última medida, está el despido.
¿Qué pasa? Estas sanciones se van a aplicar de acuerdo al grado o a la gravedad de la conducta, mejor dicho, de la inconducta del trabajador. O sea, un apercibimiento sería como una primera medida para decirle, como un llamado de atención, para combinar al trabajador a que cambie su actitud. Si transcurrió, por ejemplo, una llegada tarde del trabajador reiterada. Ahora, si este trabajador no sigue cumpliendo y sigue cometiendo ese tipo de conductas, bueno, ahí el empleador tendrá que evaluar qué medida puede tomar. Esto se lo permite la ley de contrato de trabajo. Bien, en cuanto a los despidos, me despiden y no me lo notifican, me lo dicen verbalmente, me dicen, está despedido. ¿Existe eso? ¿Existe el despido verbal y no...? Bueno, el despido como despido verbal, como figura jurídica, no existe. O sea, el despido es una comunicación que hace una parte, en este caso puede ser el trabajador o el empleador, hay que ver, vamos a ver cada caso puntual, pero se hace por escrito y se hace a través de una notificación fehaciente. ¿Qué significa notificación fehaciente? Tiene que, conforme nuestro derecho, conforme nuestra legislación, tiene que llegar a conocimiento de la otra parte, con lo cual tiene que hacerse por escrito y tiene que remitirse a través de una carta documento o de un telegrama colacionado o de alguna misiva o carta que permita saber a la otra parte que le llegó la notificación. Entonces, el despido verbal no existe. Lo que acontece en determinadas situaciones es que, supongamos, vamos a un ejemplo abstracto, el trabajador comete una inconducta un día viernes, se va a su casa, el empleador el día lunes decide despedirlo. Ese día lunes el trabajador se presenta en su jornada habitual, en su puesto de trabajo, y el empleador lo que tendría que hacer es decirle que es pasible de un despido, mostrarle una nota en donde se exponga el motivo por el cual se lo despide y manifestarle que se retire de su puesto de trabajo porque esto mismo le va a llegar a su casa mediante una carta documento. Eso puede ser el disparador de muchísimas situaciones que por supuesto no exceden el marco de esta charla, pero en líneas generales tendría que funcionar así. ¿Qué pasa? Ese despido tiene que ser por escrito. Puede acontecer que el trabajador se vaya a su casa y que esa carta llegue, tal vez por cuestiones de comunicaciones, no ese mismo día, llegue al otro día o llegue al día siguiente. ¿Qué pasa con ese trabajador que se queda esperando? Y no llega la notificación. Y no llega la notificación. Bueno, el trabajador puede optar por esperar en una actitud pasiva o puede decir, bueno, acá... esto va a depender cómo se da la situación, ¿no? Claro. Si supongamos, el trabajador a ciencias... Esto va a depender de algo que se llama buena fe. Supongamos, si el trabajador sabe que cometió una infracción en su puesto de trabajo y que de eso va a derivar alguna medida, bueno, el trabajador tendría que esperar el despido. Ahora, si estamos hablando de algo fabricado y de una maniobra del empleador para sacarse de encima a ese trabajador, bueno, ahí el trabajador puede optar, remitiéndole un telegrama ley, que es gratuito, en donde expone que ante la negativa de tareas o ante la situación de no estar en su puesto de trabajo, se le solicita que se le aclare la situación laboral. ¿Qué pasa? Puede darse el caso de cruce de telegrama, que en el medio llega uno, después llega el otro, y ahí empieza toda una controversia en cuanto al tema de comunicaciones, o sea, digamos, de despachos que van y vienen. Pero lo importante es que, para que a la gente le quede claro, el despido se hace por escrito y tiene que llegar a conocimiento de la otra parte. Si no llega a esfera de conocimiento de la otra parte, bueno, habrá que ver, de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, si el trabajador
manda un telegrama pidiendo la aclaración laboral o no, o se queda esperando y le llega definitivamente el telegrama de despido. Bien, ahora Mercedes Araujo, por un lado el despido. ¿Qué sucede cuando presento la renuncia? Es decir, ¿qué liquidación me tienen que hacer cuando yo renuncio a un empleo? Por supuesto va a depender también del ingreso, ¿no? El ingreso mensual. Pero ¿cuál es, qué me corresponde, digamos, pedir cuando yo renuncio a un empleo? Bueno, el tema de la renuncia implica también una notificación por parte del trabajador. Mandar un telegrama de renuncia, que es perfectamente válido. Ahora, vos me preguntás qué rubro incluye cuando uno renuncia al trabajo. Exactamente. ¿Qué rubros se me tienen que pagar? Exacto. Bueno, son la los rubros liquidación final, digamos. Que le tienen bueno, son los rubros que corresponden ante cualquier forma de extinción de la relación laboral. Sea por despido, sea por jubilación, sea por acuerdo de voluntades, porque también se puede dar que el trabajador y empleador decidan por mutuo acuerdo extinguir el vínculo, sea por renuncia. ¿Qué son? Los días trabajados del mes en curso, si no se han cumplido el mes, o de acuerdo a la modalidad bajo la cual cobre el trabajador, supongamos que cobre por quincena y estemos en la segunda quincena, cobrará los días de la segunda quincena, cobrará también lo que se llama el sueldo anual complementario, que es el aguinaldo, proporcional al tiempo de trabajo del año calendario. Supongamos, vamos al caso práctico, que esta renuncia se desarrolla en mayo, va a cobrar un sueldo anual complementario, es decir, un aguinaldo que comprenda de enero a mayo. Es proporcional al tiempo que ha trabajado en ese año calendario. Y las vacaciones de las que no gozó ese trabajador en el año en curso. De esas vacaciones también se calcula lo que se llama el SAC, que es el aguinaldo. Eso serían los rubros, en principio, que le corresponden al trabajador en caso de renuncia. Pero reitero, en el caso de despido también le corresponden estos rubros. ¿Qué pasa en la práctica cuando se despide? Cuando pasa un despido del empleador o un despido del trabajador, que también puede darse, que el empleador no le paga nada y le tiene que pagar más. Supongamos que lo despide con justa causa, le tiene que pagar lo que le corresponda y que mencioné y detallé anteriormente. Bueno, más aún si lo despide sin justa causa. Claro. Inclusive, vamos al caso de que el trabajador haga la denuncia del contrato de trabajo, es decir, se siente despedido por alguna inconducta del empleador, por ejemplo, un trabajador en negro. Un trabajador que no tiene ningún tipo de registración, no tiene RT, no tiene obra social, por supuesto no está aportando al sistema de seguridad social, lo intima al empleador a que regularice la situación, le da el plazo de ley, que son 30 días corridos, para que el empleador regularice esa situación, pero el empleador nada hace. Entonces ahí el trabajador, la ley lo faculta a considerarse despedido porque existe una injuria por parte de la conducta del empleador que impide que ese trabajador continúe trabajando en la empresa. Entonces, ahí también el empleador, bueno, en el caso del trabajo en negro no creo que le pague, pero vamos a otro caso en donde haya malos tratos por parte del empleador, ahí también le tienen que hacer la liquidación conforme a los rubros que se detallaron. Bien, mencionaste recién trabajo en negro. Estoy trabajando en negro, ¿cómo regularizo mi situación? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si el empleado está en negro, o sea, ¿qué significa estar en negro? Que no tiene ningún tipo de aporte, recibo de sueldo, no hay nada, o sea, va a trabajar, le pagan, pero totalmente clandestino. Bueno, lo intima al empleador. ¿Cómo se intima? Se intima a través de un telegrama ley, que es gratuito para el trabajador, en donde se especifica la tarea que cumple, la fecha de ingreso al establecimiento, el lugar donde trabaja, quiénes son los empleadores, la jornada laboral. Es decir, ese telegrama tiene que ser lo más
preciso posible en cuanto a las características de la relación laboral, porque esto le da seriedad y certeza a lo que el trabajador está requiriendo para que el empleador pueda regularizar esa situación laboral. Como dije anteriormente, tiene 30 días corridos para regularizar esa situación. Si la regulariza, perfecto. Si no la regulariza, bueno, después hará pasible de unas multas que se prevén en forma específica en nuestra legislación. Bueno, Mercedes Araujo, realmente se nos ha ido el tiempo, lamentablemente me ha quedado mucho por preguntarte, mucho material por desarrollar, lo vamos a dejar para el próximo programa, la próxima vez que vengas a consideraciones, el agradecimiento infinito. No, gracias a vos por invitarme. Muy amable. Se llama Mercedes Araujo, especialista en Derecho Laboral. Antes de ir a una pausa, nosotros, bueno, por supuesto, en el próximo bloque va a estar acá con nosotros Marcelo Agimén, que es secretario general del Sindicato de la Industria del Vidrio. Hay muchísimo para hablar con Marcelo, temas no solamente atinente al gremio, sino también al ámbito político. Vamos a mencionar, bueno, y agradecer a Kiosco de Diarios y Revistas de Gurruchaga y Rondó, al señor Ricardo, que gracias a él nos informamos, nos provee los periódicos, los diarios cotidianamente. Así que muchísimas gracias al señor Ricardo. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos va a estar acá con nosotros Marcelo Agimén.